Bueno, aquí estamos tratando de tener algún grado de acercamiento desde Mendoza para aportar un granito de arena a estas fabulosas jornadas de investigación y crítica teatral desde la INCRIT. Así es que primero que todo agradecer a la comisión directiva actual de la INCRIT y a cada uno y cada una que está desde su casa tratando de ver qué aporte se recibe en materia de crítica e investigación teatral desde los distintos puntos del país y también desde el extranjero con los aportes de las compañeras y los compañeros que nos dedicamos a hacer crítica y que nos dedicamos a hacer investigación y que muchos de nosotros somos artistas investigadores. Bueno, esto, ¿no? De aportar al colectivo de investigadores, críticos y artistas en función de reflexionar permanentemente sobre la tarea teatral, fundamentalmente. En lo que respecta a mí, la idea es que nos podamos encontrar pensando lo que he llamado en mi libro Actuación 1, Poiesis y Conducta Conflictiva, una mirada filosófica en el proceso de actuación, lo que sería un primer acercamiento a la filosofía de la actuación. Esto surge desde el punto de vista del actor, que ve que tiene algunas dificultades para poder desarrollar algunos procesos orgánicos en el cumplimiento de su tarea, por lo cual, ese actor soy yo, por lo cual he dedicado una gran parte de mi tarea en la investigación teatral a mirar específicamente la actuación. Esto me fue llevando también a mirar la actuación en otros formatos, ¿no? Como por ejemplo el cine, como por ejemplo, bueno, lo audiovisual, ¿no? Porque la tarea fundamental, creo que en la que me he embarcado, es pensar la actuación como un ente ontológico, ¿sí? Por lo cual no he querido suscribirla solo a un tipo de formato que podría ser el teatral. Sin embargo, de mi mayor expertise, a pesar de que tengo producciones de audiovisuales en el rol de actor, pero mi mayor expertise lo he desarrollado a lo largo de más de 22 años de estar arriba de las tablas, como decimos los teatreros. Es decir, de acá, de esto que acabo de decir, adelanto la primera mirada, ¿no? En esto que Jorge Dubati diría, bueno, ¿desde dónde mirás? ¿Cuál es tu posicionamiento? Y bueno, en este sentido, mi posicionamiento es desde este artista investigador que mira la práctica de la actuación desde la reflexión de la propia praxis. En este sentido, hace un par de años atrás, egresé de la carrera de la maestría en teatro, en la mención actuación, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la Casa de Altos Estudios de Tandil, ¿no? Mi tesis de maestría la focalicé en esto de pensar la actuación como un ente ontológico, porque lo que trataba y lo que trato de investigar todo el tiempo es no solamente en el qué hacer, ¿no? en la acción, en el ejercicio, sino en pensar la actuación en términos filosóficos. Para lo cual hay dos autores, dos grandes intelectuales de nuestro campo disciplinar en Argentina que han alumbrado esta posibilidad. Uno es el maestro de los maestros, Raúl Serrano, ¿no? Bueno, Serrano hizo un gran cambio sobre el último momento de su investigación, de su praxis intelectual y de su praxis artística, repensando toda su teoría anterior. Ese para mí es el punto de inflexión que me permite a mí pensarlo a Serrano desde este campo de la filosofía de la actuación. Si bien él no lo piensa desde el campo de la filosofía, sino que lo piensa desde la teoría teatral. Bueno, Raúl Serrano
como todos los teatreros sabemos, él produjo lo que llamamos como método de las acciones físicas, que viene siendo la continuidad de la praxis investigativa y artística que inició el ruso Konstantin Stanislavski, ¿no? Donde después de pasar de ahondar por distintas disciplinas para tratar de explicar qué es lo que debe hacer un actor en función de lograr la organicidad en el escenario, donde pasó por la memoria emotiva, donde pasó por diferentes procesos del pensamiento actoral llevado a la praxis. Él en la última etapa, ¿no? Donde él abandona finalmente el método sensorial o de la memoria emotiva, él en ese último proceso, en esa última etapa, donde él, a partir de la obra de Gogol, ¿no? El inspector, empieza a tirar líneas respecto a la importancia de la improvisación, de la acción como una forma viva de mantener la organicidad en el escenario, principalmente en los momentos en que los personajes no dialogan. Bueno, a partir de ese último escrito, ¿no? De ese último desarrollo intelectual de Stanislavski, es que Serrano retoma, ¿no? Toma el guante y empieza a desarrollar toda una teoría que tiene que ver con la acción en el centro del desarrollo dramático que debe llevar adelante el actor, ¿no? En este sentido, fue fundamental. Bueno, este cambio de paradigma de Raúl Serrano sobre esta última etapa, ¿no? Implicó nuevos procesos de investigación que todavía, entiendo yo, no han sido conocidos por la gran comunidad teatral nacional e internacional. Porque fue efectivamente un cambio de paradigma. Dejó de pensar la acción como neurálgica y de ponerla en el centro del proceso actoral, y empezó a pensar en términos dialécticos. Es decir, esto que veníamos nosotros practicando desde el principio de nuestras carreras, ¿no? Desde el principio de nuestra formación actoral, en el qué hace, y a partir de eso, qué quiero y qué se me opone, en esa discusión y en esa pelea de esos elementos, sobre el final de su vida intelectual, Serrano logra plantear una profundización a esas preguntas. Que tiene que ver con esto, tiene que ver con el deseo, ¿no? Y lo que logra exponer en la configuración de oposición al deseo tiene que ver con las leyes sociales que efectivamente hacen que aparezca la represión a ese deseo. Por lo tanto, Serrano no solo que plantea una profundización de este método de las acciones físicas, sino que lo reemplaza por lo que él va a denominar el método de las conductas conflictivas. Y yo interpreto, e intento interpretar a Serrano, que desde un cambio absoluto de paradigma. Ya no es la acción el motor de la actuación orgánica, sino que es la represión como forma de acción, el motor de la actuación orgánica. Es decir, Serrano deja de preguntarse qué quiere y empieza a preguntar, el personaje, ¿no? Y deja de preguntarse qué quiere el personaje para pasar a preguntarse qué desea. Y deja de preguntarse el personaje qué se le opone y empieza a preguntarse qué se le opone en materia de leyes sociales,
y de civilización. Por lo tanto, va a plantear en esta última etapa Serrano que que la actuación orgánica surge de la lucha entre el deseo y la civilización, entre el ser animal y el ser civilizado. Por lo tanto, entiendo yo que esto es lo que da motor a pensar la actuación como un ente filosófico, ¿no? Nos permite repensar a la actuación como un subacontecimiento de la ciencia, como un subacontecimiento de la filosofía, con reglas particulares, con reglas y con leyes que le son propias a la actuación y que no tiene otros entes filosóficos. Y aquí encontramos el primer elemento gracias a Serrano, ¿no? ¿Qué es la actuación? Es la lucha de forma dialéctica entre el ser civilizado, entre el ser deseante, el ser animal, el deseo, y el ser civilizado, ¿no? Eso es actuar orgánicamente. Y ahí aparece otro gran intelectual en materia de teatro, que me ha permitido también desarrollar estos conceptos de la filosofía de la actuación. Y me refiero ni más ni menos que al doctor Jorge Dubati, que con sus libros sobre teatrología, sobre filosofía del teatro, nos arroja elementos fundamentales para pensar la actuación. Por un lado, el convivio, ¿no? Que es esa reunión de cuerpos presentes entre actores, técnicos, espectadores, ¿no? El convivio, esto que se da este rito que se da como si fuera la primera vez y siempre distinto, ¿no? Que es el teatro, el momento de reunión, ¿no? No puede ser reemplazado por nada. Es decir, el tecnovivio, etc. Son otras formas, pero el teatro es convivio de cuerpos humanos, ¿no? Reunión de cuerpos humanos allí presente. Por otro lado, la expectación. Es decir, en esa reunión de cuerpo presente está el espectador, que está expectando un espectáculo, ¿no? Que está expectando lo que nosotros vamos a llamar, o lo que va a llamar en realidad, lo que va a sistematizar Dubati, está expectando la poiesis, ¿no? La metáfora corporal, la metáfora construida con el cuerpo de los actores y de las actrices. Y ahí empieza esto que va a denominar también dentro del acontecimiento teatral Dubati, que es la multiplicación. Es decir, llega un momento que esa poiesis, esa producción de metáfora corporal, va impactando y atravesando las subjetividades de los espectadores y va generando sensaciones y sentimientos únicos que le hacen a esa función, ¿no? Y que si vamos a ver otra función de la misma obra, seguramente nos vamos a sentar al lado, ¿no? de un espectador o de una espectadora que es atravesada de distinta manera a los espectadores que nos sentamos al lado en la primera función. Y eso va modificando también. Hay una cuestión ahí de multiplicación y de atravesamiento de subjetividades entre los propios espectadores, que hace que esa función sea única, aunque sea una repetición, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene el teatro. Bien, de todos estos elementos, el principal que nos aporta a la filosofía de la actuación, y que está nombrado acá en el libro, es la poiesis. Es decir, ¿qué vamos a mirar nosotros? Bueno, vamos a mirar, en términos de una posible filosofía de la actuación, vamos a mirar la producción de metáfora corporal de actores y actrices, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos dos elementos fundamentales que hacen al trabajo del investigador en materia de filosofía de la actuación o de pensamiento de la actuación, ¿no? Que por un lado lo que plantea Serrano, en función de pensar que la actuación es la represión como forma de acción. ¿Represión de qué? ¿Y por qué se produce? Bueno, la represión producto de la lucha entre el ser animal y el ser civilizado.
Por lo tanto, ahí las preguntas dejan de ser ¿qué quiere y qué se me opone? Sino pasan a ser ¿qué deseo y qué leyes de la civilización se me oponen como producto a ese deseo? Y justo eso es a lo que llamamos represión, y justamente eso es lo que actuamos, ¿no? Y por otro lado, la poiesis, ¿no? Es decir, que actuamos, y metáfora corporal, dada en el marco de esta lucha entre el ser animal y el ser civilizado. Bueno, entonces tenemos por un lado a Serrano con el método de las conductas conflictivas en este avance de su desarrollo y su cambio de paradigma. Por otro lado tenemos a Jorge Dubati en su desarrollo sobre el acontecimiento teatral, con foco para esta tesis de la poiesis en cuanto a construcción de metáfora corporal por los actores y las actrices. Y hay un tercer elemento, ¿no? Un tercer autor que ha sido muy importante para el desarrollo de lo que vengo pensando como posible filosofía de la actuación, que es Eduardo Pawlowski. Con Eduardo Pawlowski tengo una relación, una relación a partir de su obra, ¿no? Que es la obra de Potestad, que la hice hace muchos años, en donde interpreto a un hombre que se ha apropiado, un doctor de la última dictadura militar, dedicado a certificar las defunciones de los asesinatos de esta sangrienta dictadura cívico-militar argentina. Bueno, interpreto a este hombre, ¿no? Hacemos una adaptación de este texto, donde Pawlowski desarrolla esta historia pensando en dos personajes, ¿no? En el personaje protagónico del hombre, que es el que interpreto yo, y el personaje de Tita, que es una amiga de este hombre y que actúa como si fuera la voz de la conciencia, ¿no? Y donde este hombre deposita sus frustraciones, sus angustias, ¿no? Su ego, su narcisismo, su crueldad también, ¿no? Y también su decrepitud, ¿no? Nosotros hicimos con el grupo que en ese momento yo trabajaba, que era el grupo teatral La Búsqueda, una reinterpretación de la obra, y a esta voz de la conciencia encarnada en Tita la metimos adentro del propio hombre, ¿no? Mostrando ahí alguna patologización de su conducta, sin quitarle la responsabilidad de haber sido un funcionario explícito del genocidio de Estado, ¿no? Del terrorismo de Estado, del genocidio. Bueno, 20 años después me encuentro haciendo esta maestría, de la que ya le comentaba, y me encuentro escribiendo en mi tesis sobre una posible filosofía de la actuación, por lo cual el desafío era no solamente hacer una producción intelectual desde el punto de vista de artista investigador, sino que era también tratar de poner en el cuerpo esto que estaba desarrollando en tanto investigador, ¿no? Y pensé inmediatamente en retomar esta obra que hace tantos años había hecho y que había abierto el primer encuentro de teatro por la memoria, la verdad y la justicia en Mendoza, y viajé también a San Luis a hacer esta obra, ¿no? También abrí el encuentro, creo que fue en el año 2007, si mal no me falla la memoria. Bueno, retomo esto y convoco a un grupo de cineastas, ¿no? A un director y a su equipo que en ese momento estaba trabajando, con los que él estaba trabajando, todos de la Escuela Regional de Cine de Mendoza. Y bueno, nada, les doy el texto adaptado a lo que yo pensaba que podía funcionar como audiovisual para que ellos la produjeran y generar un material que yo pudiera presentar como parte de mi tesis en la parte práctica, ¿no? Haciendo este ejercicio, me llega a mis manos un libro que se llama, creo, Conversaciones con Jorge Dubati, en la cual quienes conversan son ni más ni menos que Pawlowski y Dubati, y allí Pawlowski desarrolla su teoría de actuación de estados.
donde queda muy claro que existen dos tipos, por lo menos dos tipos de actuación, pueden haber más, que es la actuación de representación, que es la actuación donde yo vengo a representar, ¿no? y desde ahí tengo una mirada, y la actuación de Estado, que es esto de pensar en términos de Dubati, la poiesis, en tanto metáfora corporal, producida en un estado de imprevisión de lo que puede llegar a suceder, que hace que el rito de la actuación y el rito en ese formato del teatro parezca que se está haciendo por primera vez, ¿no? Bueno, es más complejo la actuación de Estado, pero tomo este concepto de actuación de Estado y de multiplicación dramática, que también Pavlovsky lo aborda en este libro, ¿no? En estas conversaciones con Jorge, donde como ese estado del actor en una situación ritualesca, pero que parece que pasa por primera vez, porque hay elementos que se van utilizando y reutilizando como si en cada función de una forma distinta, ¿no? Empieza a multiplicarse entre los partenaires y empieza eso a contaminar la propia actuación. Y en esa contaminación de la propia actuación surge un estado de contagio, un estado de contaminación del uno con el otro, que hace que la actuación sea casi un acto de imprevisión, ¿no? Una acción de lo que no se puede evitar. Este elemento también es tomado en esta tesis para pensar la filosofía de la actuación, es decir, cómo se articula, ¿no? Esto que nos planteaba Serrano, en tanto la dialéctica entre el ser civilizado y el ser deseante, y la represión como elemento como territorio en disputa y territorio donde se da esa lucha. También cómo se articula con eso el otro elemento, que es la producción de metáfora corporal por actores y actrices. ¿Qué están produciendo? Están produciendo esa represión producto de esa lucha de la que habla Serrano. Y el tercer elemento, como esa producción de metáfora corporal, dada en esta lucha entre el ser instintivo, el ser animal y el ser civilizado, el ser de las leyes sociales, producen una imprevisión de la actuación, ¿no? Que a pesar de estar haciendo todas las noches lo mismo, que es la reiteración del rito, aparece una actuación orgánica en función de que esa represión en la producción de esa metáfora corporal está atravesada por las emociones del actor y de la actriz en el momento de la producción de la metáfora corporal. En esto a mí me es bastante ejemplificador algo con lo que cargamos los actores y las actrices, que seguramente ha sido el pensamiento de un productor, ¿no? Que ha pensado la economía por sobre el hecho artístico, que es esto de que la función siempre debe continuar y que el actor y la actriz tienen que dejar siempre los problemas del lado, ¿no? Es decir, en la puerta del teatro. Bueno, casi es una invitación a una actitud psicótica, ¿no? Patológica. Bueno, esto vendría siendo lo contrario, es decir, cómo ese grado de afectación de mi vida personal, ¿no? En vez de tener como dirían los jóvenes ahora, una cuestión de fingimiento de demencia, es decir, finjamos demencia, esto no sucede. En vez de eso, es decir, bueno, ¿qué de esto que me está pasando me permite, ¿no? Una mayor profundización y acercamiento a este personaje? Por lo tanto, ¿qué de esto que me está pasando hoy puedo utilizar de forma catárquica, quizás, controlada, pero catárquica, en fin, para enriquecer y acercarme a mi personaje en esto que dice Pavlovsky de actuación de Estado, en esto que dice Dubati, que es la producción de metáfora corporal, es decir, la poiesis, y en esto que plantea Serrano de la represión como una forma de la acción, como esa forma
en que toma la lucha dinámica entre el instinto y el deber ser. Bueno, un poco de eso va actuación 1, un poco de eso va estos primeros pasos hacia la filosofía de la actuación. Les dejo a todos y a todas un abrazo gigante y ojalá en algún momento, en alguna instancia, nos podamos encontrar todos y todas de forma presencial para debatir estos puntos, ¿no? Recibir aportes también a esta teoría que va emergiendo para poder discutir colectivamente qué es la mejor forma de producir. Un abrazo gigante.